¿Qué tal? Buenas noches amigos de Arcopatías, ¿cómo están? Estamos de nuevo con nuestros gustadísimos videos, entrevistas, charlas con los amigos que en las redes nos encontramos y nos coincidimos en proyectos y en intenciones. Y hoy estamos con Alejandra aquí platicando un ratito sobre lo que ella está haciendo en su proyecto y que nos va a contar justamente ahorita. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bien, qué bien. Pues un poco la idea es justo que Alejandra Ramírez nos cuente sobre lo que está trabajando y yo daría nada más a lo mejor un poquito de contexto de por qué surgió la intención de platicar contigo y cuando subíamos en la semana una nota, te acordarás de un borracho que se estrelló contra una estación de trenes en Cuautitlán, si no mal recuerdo. Y que bueno, pues fue Sí. entre curioso y triste a la vez, gracioso y dramático, pero que nos llamaba la atención y nos hizo recordar lo que tú has estado trabajando justamente también en esos contextos del, del patrimonio ferroviario en el país y quizás ahí podríamos hacer esa liga y dar ese pie para que nos puedas platicar lo que has estado trabajando, en dónde, en qué consiste, con quiénes has estado vinculada y a lo mejor hasta de dónde surgió la intención. ¿Qué te parece si a lo mejor tú nos cuentas de qué va todo esto? Vale, pues mira, para empezar me parece todo una tragedia cómica lo de este borrachazo en la, Sí. en la estación. Qué terrible, pero bueno, esas cosas pasan. Y pues precisamente hablando de esto del patrimonio industrial ferroviario, yo he estado trabajando este tema desde hace más o menos 3 años y medio. Surgió a partir de el planteamiento que hice sobre mi proyecto de tesis de licenciatura. Yo soy licenciada en historia y Ajá. entonces pues se me ocurrió que sería interesante contar la historia de la estación ferroviaria del municipio de Esperanza. Es un municipio que está aquí en Puebla y es colindante con Veracruz. Ese municipio, pues, en primera fue una motivación personal, porque yo nací ahí y toda mi familia es de ahí. Mi abuelo fue ferrocarrilero y, en fin, provengo de una familia que tiene toda una tradición ferrocarrilera, ¿no? En su cotidianidad. Y bueno, pues de ahí vinieron como una serie de distintas cosas o distintas circunstancias que pues me hicieron adentrarme más en el tema y ya no ser tanto una motivación personal, sino más bien pues como un reto, ¿no? Eh, en Esperanza hay una familia que se organizó. Ajá. El padre de esta familia era ferrocarrilero también, él fue jefe de la estación de ahí de Esperanza. Y entonces él, junto con sus hijos, pudieron guardar algunas cosas de la estación, archivos, incluso cartas que se quedaron perdidas en la estación, en fin, algunos objetos que ellos conservaron, los exhibieron a manera de museo en una casa que ellos tienen, ¿no? A Ajá. manera de un mini museo doméstico. Ajá. Esa idea me llamó mucho la atención. Por supuesto, quise ir a platicar con ellos y conocerlos, pues para aprender de su experiencia Ujú. y saber pues si algo de lo que yo intentaba trabajar en mi tema de tesis podía proporcionarme información. Entonces resulta que pues eran conocidos de mi familia también y pues pudimos hacer una excelente sinergia. Ajá. Comenzamos a trabajar y ellos me empezaron a contar sobre sus experiencias en el tren, sobre lo que significaba tanto económica, social y sentimentalmente para ellos esa estación del ferrocarril y lo mucho que les dolía que estuviera abandonada y a punto de caerse. Sí, justo lo que te iba a preguntar, Entonces, que en qué condiciones estaba la estación en ese momento, ¿no? O sea, pues el ya edificio, pues tenía, el inmueble. sí, tenía casi 20 años que se había dejado de usar la estación. Y el problema pues no es que no se haya usado, sino que ya estaba muy deteriorada, Ajá. con paredes caídas, con graffiti, vandalismo. Algunas secciones, por ejemplo, en la taquilla estaban invadidas por personas que se habían metido a vivir ahí, ¿no? Y habían roto paredes, ventanas, etcétera. Ujú. En fin.
eh, las vías del tren ya habían sido retiradas, los durmientes también, había sido saqueada de muchas maneras, ¿no? Ujú. Entonces eso es lo que a ellos les entristecía porque pues habían pasado toda su vida laboralmente activa, Claro. digámoslo de esa manera, Ujú. en esa estación. Entonces para ellos significaba mucho y sigue significando mucho, solo que pues la forma de la estación ha cambiado drásticamente. Claro. Oye, y justo ahí haría una pausa y me acuerdo de algo que estaba pensando de camino acá, que te quería preguntar. Siempre, sobre todo Facebook y estas redes, están, eh, siempre es más común encontrar como la queja o eh, el comentario de desesperanza, de por qué están así las estaciones, que no puede hacer nada el INA, no puede hacer nada no sé quién, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor nos ha faltado conocer más bien el contexto social, histórico que llevó a la gran mayoría de las estaciones de los trenes en todo el país a estar en condiciones similares. Recuerdo, por ejemplo, la estación de Cuernavaca, del tren de México-Cuernavaca, la que está en Cuernavaca, pues lo mismo sucedió, durante mucho tiempo estuvo abandonada. Lo que yo sé es que hubo ahí un conflicto entre el sindicato de ferrocarrileros y otros entidades del gobierno por la posesión o por los derechos del espacio. Después vino un incendio que terminó de acabar con lo que quedaba de los muebles y ya no sobrevivió el cascarón, ya como en muy malas condiciones. Pero así hay muchísimas, por ejemplo, la nota esta que nos tiene aquí como pretexto para platicar, que también se entiende y se ve en las imágenes que también no tenía mayor uso que a lo mejor que el de un hito urbano por ahí en el que recordaba a la gente algunas cosas, pero en términos de uso, pues no tenía ninguno en particular. ¿Sabes o tienes el contexto histórico de por qué se abandonaron las estaciones, dejó de funcionar el tren en México y Ah, cuál ok. fue la situación de la propiedad de estos inmuebles, por qué nunca se le dio ningún uso, es decir, cómo llegaron los edificios a estas circunstancias de abandono? Lo que nos tiene parados precisamente en esto que comentas acerca de las situaciones de las estaciones ferroviarias tiene que ver con la privatización del transporte ferroviario. Específicamente en Esperanza lo que sucedió es que una vez que la empresa ferrocarrilera ya no pertenece totalmente a una empresa nacional, una vez que se vende una parte de las acciones de Ferrocarriles México, deciden desviar la ruta, es decir, ya no van a pasar por Esperanza ni por las cumbres de Maltrata, Ujú. porque las máquinas se desgastaban demasiado, las cumbres eran demasiado pesadas, y entonces al dejar de ser un tren de pasajeros y ahora ser totalmente un tren de carga, necesitaban optimizar el servicio y procurar que las máquinas se desgastaran menos. Además, los túneles que estaban, los puentes que estaban por las cumbres de Maltrata eran demasiado pequeños para los vagones que estaban introduciendo las empresas canadienses que acababan de adquirir una parte de Ferrocarriles de México. Entonces, deciden desviar el camino, deciden la ruta y Esperanza queda en medio de ese, o más bien queda fuera de este nuevo trazo de ruta. ¿Eso fue en qué Y año? precisamente, eso fue en el 96, en Ok, 1996. ajá, te escucho, te escucho. Sí, en 1996 fue cuando deciden pues suspender el servicio tanto de pasajeros como de carga por la estación de Esperanza. Entonces ya se empezó primero a desviar por otra ruta que las personas nos han comentado, que es la estación de Nazareno, que queda más o menos por la ruta, solamente que Esperanza, en lugar de pasar por ahí, la rodea. Ok. Y pues Esperanza queda fuera de la ruta ferroviaria. Y bueno, pues ya después viene todo este contexto que ahora se vive en Esperanza, pues del abandono de la estación principalmente, hasta hace más o menos 4 años la estación seguía perteneciendo a Ferrosur,
era propiedad de Ferrosur, tanto los edificios como los rieles y, en fin, todo lo que tuviera que ver con la estructura ferroviaria era propiedad de Ferrosur. Hasta hace poco nos enteramos que los terrenos y algunos edificios, me parece, están dados en comodato a la administración municipal y bueno, pues ellos ya deciden cómo ocuparla. Te Sí, te escucho. escucho. Entonces, bueno, justo, yo me imagino, entonces tú te encuentras con esta circunstancia, con esta situación y qué pasa, cuéntanos. Pues cuando yo llego con ellos a platicar sobre la inquietud que yo tenía, el planteamiento de mi tesis era de alguna forma medir cuáles habían sido los efectos sociales y económicos dentro de la comunidad después de que el tren dejó de pasar por Esperanza. Es decir, qué pasó con la gente que trabajaba ahí, qué pasó con los ambulantes incluso que vendían comida y vendían objetos ahí en la estación de Esperanza, con hasta los cargadores, etcétera, ¿no? Había muchísima gente que dependía directamente de esa fuente de empleo y pues habían tenido que emigrar, se quedaron sin trabajo, el campo tampoco reditúa antes, y como son ahora junto con la estación. Después de que ha pasado tanto tiempo que ellos dejaron de laborar ahí, después de que ha pasado tanto tiempo que la estación no se utiliza, ¿cómo podemos comparar el presente con el pasado? Esta exposición surge a partir de también de una cierta recolección que yo hice de fotografías antiguas de la estación que datan entre principios del siglo XX hasta mediados, casi finales del siglo XX, antes de que cerraran la estación. Entonces, a partir de este compendio de fotos que tengo, eh, por, pues empecé a trabajar con un colectivo aquí en Puebla, que ellos fueron como un enlace, un colectivo, el colectivo se llama Subterráneos, ellos hacen periodismo y en fin, fotografía y tienen muchas otras actividades. Entonces, ellos fueron el enlace con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que pues se interesaron en el proyecto, comenzamos a trabajarlo y pues el año pasado, en 2015, hicimos el 1 de septiembre, inauguramos la exposición que se llamó La Estación de la Esperanza. Esta exposición se compone de fotografías de ex ferrocarrileros, pero no solo de fotografías, sino también de sus testimonios acerca de su trabajo en la estación. Tratamos de contactar al mayor número de ex ferrocarrileros que pudimos, que todavía pues están lúcidos, que todavía están vivos, porque también hay mucha gente que pues ya era muy grande y desafortunadamente murió. Y en fin, ellos nos contaron sus experiencias, los llevamos a la estación, hicimos con un poco de trabajo etnográfico con Sí, ellos, sí. nos platicaban sobre su experiencia, nos decían, mira, en esta estación yo hacía esto, ahí en la casa de máquinas yo trabajaba con esto, yo llevaba el aceite, no sé, en fin, nos contaban como esa experiencia que ellos habían tenido ahí, pero los llevábamos al lugar, Ajá. los retratamos en los lugares en donde ellos solían trabajar y después contrastábamos estas fotografías con las fotografías del pasado para ver de qué manera se había transformado en más o menos 30 o 40 años la estación. Sí, 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 padrísimo. Y fue lo que alcanzamos nosotros a ver eh, en las redes y que nos llamó la atención, te decía, hasta el nombre, porque yo no entendía muy bien que la estación se llamaba Esperanza, entonces me parecía muy poético el asunto de la estación de la Esperanza, y cuando cuando entendí que era el nombre de la estación, pues fue todavía más, como más claro de lo que iba todo. Entonces, bueno, eso fue el año pasado, y esta exposición, ¿dónde se montó? En la estación misma o en algún otro lado? Pues fíjate que solamente estuvo montada en el coche express de fotografía en el Museo Nacional de los Ferrocarriles. Estuvo ahí de septiembre de 2015 hasta abril de 2016. Intentamos pues que se llevara al municipio, ¿no? De alguna manera nosotros estábamos pues bastante preocupados por este hecho de como redituar a las personas que habían trabajado con nosotros o que nos habían permitido ir a sus casas y platicar con ellos, pues de Ujú. alguna forma pues pagarles esto, ¿no? Y nuestra manera de hacerlo pues era llevando la exposición Esperanza, pero hemos tenido pues muchos topes para eso. Que pues las autoridades municipales nos dicen que no hay lana, entre que no se puede mover la exposición, entre que no se puede volver a imprimir, entre mil cosas. Ajá.
Entonces, ahí es cuando entra el aparato burocrático que choca tanto con este tipo de proyectos y entonces ya pues te atan un poco de manos, ¿no? Y solamente se ha presentado ahí. Nosotros pues seguiremos intentando que se presente en Esperanza porque para las personas de allá fue muy importante. Fíjate que el día que inauguramos logramos que una empresa de turismo nos echara la mano para traer a los señores que participaron en la exposición Ajá, para que ellos se vieran sus fotografías, sí, ¿no? claro. Entonces fue muy emotivo para ellos. Había pues personas de 80, 70 y tantos años que vinieron a la exposición, pero no solamente fue verse en una exposición donde había muchas personas, sino también fue recordar al ver los trenes, por ejemplo, estar entre ellos como excompañeros y como amigos conviviendo en una estación de ferrocarril, fue algo muy especial. Fue algo muy, muy especial verlos a ellos, la manera en que se comportaron y cómo se emocionaron al ver todo el trabajo terminado y al encontrarse a sí mismos en un lugar que creían que no iban a volver a pisar nunca, ¿no? Sí, claro. Pero entonces el museo, y a lo mejor, perdón que a lo mejor pregunte cosas que puedan resultar obvias, pero está en donde, en la Ciudad de México, el de donde se expuso las fotografías, El, o el el Museo espacio. Nacional de los Ferrocarriles está ubicado en Puebla, Ok, es la estación del interoceánico, del tren interoceánico. Está justo en la 11 Norte, 1005, la ok. colonia Centro, Sí, sí. en la ciudad de Puebla. Que de hecho, Ese es el nacional de los ferrocarriles, porque yo soy de ferrocarriles en el DF, mañana es DF, el ex DF. lo tenemos acá en Puebla. Sí, sí, bueno, está bien, la descentralización de los museos es buena al final. Oye, y entonces, bueno, no ha habido entonces voluntad política ni a pesar de pues del éxito de la exposición y de todo el trabajo que se ha hecho para que realmente el espacio de la estación se convierta en un museo. ¿Cuáles son las razones para que no se concrete como proyecto arquitectónico, de restauración, etcétera? Ha habido mil respuestas desde que yo empecé a insistir con este tema de volverlo un museo, de rehabilitarlo, de restaurarlo, en fin. La primera respuesta que te dan en todos lados es no hay dinero, Ujú, siempre. O sea, esta es la clásica, ¿no? Ya se la saben. Entonces, yo traté pues de buscar otras opciones, otras vías que tuvieran que ver pues con un proyecto vinculado con instituciones o con patrocinios, en fin, ¿no? De alguna forma pues buscar la vía para que se pudiera hacer posible. Pero pues hasta ahora las respuestas siempre han sido como las mismas. ujú, Nos hemos enterado que, bueno, no nos hemos enterado, yo he visto, porque no me lo han contado, yo he visto que la estación, la parte donde está la bodega de la estación, que es un ajá, edificio muy amplio, el municipio, las autoridades municipales lo utilizan para guardar ahí reciclado y PET y ujú, en fin, ¿no? Lo volvieron una bodega ajá, y lo usan ellos. Entonces, cuando yo cuestiono este asunto del uso que le están dando a la estación, dicen, no, es que ya pedimos permiso, ya nos dieron chance de ocuparla como bodega, ujú, entonces pues no se le puede hacer nada más. Pero sí se puede solicitar la estación en comodato, sí se puede solicitar un presupuesto para volverla un museo, sí se puede solicitar varias cosas, ¿no? O sea, es cuestión como de la gestión ujú, misma municipal y pues de que se pongan las pilas. Pero no me han dado otras respuestas, ujú. O sea, no me han dado otras no es un soluciones, no me han asunto, dado como otras opciones. ajá, Y yo la verdad tampoco quisiera como aventurarme a sacar digo, sí saco mis propias conclusiones, ¿no? sí, claro, Son muy obvias, sí, sí, pero pues también, en alguien tiene que caber la prudencia. claro. No, no, está bien, ¿no? Y padre, al final te digo, esto es una charla y con toda confianza lo que quieras platicarnos está bien y lo que no pasa nada. Porque, más bien es, la intención de esto que te pregunto es porque de verdad nosotros medimos pues el interés
muy profundo de mucha de la gente que nos sigue de recuperar estos espacios. Sobre todo el patrimonio ferroviario, industrial ferroviario, es como muy sensible para mucha gente porque lo vivió, ¿no? O sea, es mucho más cercano. Para el caso del patrimonio arqueológico, bueno, hay una construcción del sistema educativo que te hace, y a lo mejor hasta nos construyó, nos forzó a identificarnos con él. El patrimonio colonial pues es muy lejano y ahí un poco como que no termina de quedar muy claro cuál es el papel de los mexicanos frente a esa otra parte de su historia, aprovechando que es 12 de octubre, ¿no? Y que también es interesante eso. Pero el patrimonio Claro. industrial del ferrocarrilero, que es a lo mejor hasta del que queda eh, mayor parte en el país, ¿no? Las haciendas han sido transformadas, los espacios de producción textil, sobre todo en Puebla, por ejemplo, han sufrido bastante, ¿no? No supe siempre qué pasó con esta fábrica, la primera fábrica en Latinoamérica, ¿recuerdas cómo se llamaba ahí en Puebla? La familia, la instancia. Ajá, que también Pues se... mira, fíjate, yo vivo muy cerca de aquí, de la fábrica. La restauraron. La verdad es que el edificio quedó muy bonito, pero ahí viene el pero de Ajá, siempre. Se volvió una escuela de música que está concesionada a TV Azteca. ya, ajá. La orquesta esta que tienen ellos, de Esperanza Azteca, ensayan ahí, tienen Uh-huh. una buena parte del edificio ocupada y construyeron unos museos dentro de la fábrica. Está el Museo de la Casa, la Música de Viena en Puebla, está Uh-huh. el Museo de los Títeres y hay otro museo que no recuerdo cuál es, pero bueno, finalmente está restaurada Sí, sí. y se ocupa, ¿no? Y tiene como sus fines bien definidos, ¿no? Sus objetivos bien Claro. definidos, ahí está. Sí, no, y siguiendo lo que decía, entonces, eh, pues van transformándose estos espacios, son como más susceptibles de cambio, son más susceptibles de especulación y de un montón de cosas, pero el tema de las estaciones, por la misma a veces esta configuración arquitectónica, son espacios pequeños, es difícil que de repente se transformen en alguna otra cosa, no necesariamente están ubicados en zonas de las ciudades o los poblados que sean fácilmente transformables en recursos económicos, cosas así, y la gente eso es por un lado, y por el otro la gente las recuerda con mucho cariño. Entonces, te decía, la percepción que tenemos nosotros en las redes es que la gente se interesa, se pregunta mucho por qué pasa eso y quería conocer tu experiencia en como la gestión de estos espacios, la gestión de proyectos paralelos que vayan pues a lo mejor dándole la vuelta a esos nos, a esas negativas y que puedan ir construyendo apropiación patrimonial o ejercicios de la memoria por otro lado, ¿no? Sí, pues de hecho esa es la alternativa que hemos tomado ahora, ¿no? Es decir, nos hemos dado cuenta que existen estos muros tan grandes con respecto al aparato burocrático que nos cuesta un poco de trabajo saltar de repente porque pues el equipo de trabajo que hemos conformado pues somos personas que también tenemos otras chambas, ¿no? Que no es lo Claro, único a lo que nos podemos dedicar. Entonces, bueno, la alternativa que tomamos ahora es hacer ejercicios de memoria con las personas que vivieron de cerca estas experiencias y que pudieron ser testigos de la actividad en la Estación de Esperanza. Es decir, una vez que terminamos con este proyecto de la Estación de la Esperanza, que fue la exposición fotográfica, continuamos ahora trabajando otra vez con los ejercicios de memoria. Digo, si no se puede conservar el edificio, pues por lo menos que se conserve la memoria en algún lugar. claro. Y lo que hicimos fue contactar ahora a mujeres y hombres que trabajaron en la estación del ferrocarril, pero no como ferrocarrileros, sino como vendedores de alimentos. Muchas personas que incluso no trabajaban en el ferrocarril, que hemos entrevistado en la comunidad, por ejemplo, familiares míos o personas que viven en Esperanza, que conozco, etcétera, siempre nos hablan de la comida, siempre, Ajá. siempre, siempre. Incluso amigos que tienen mis papás que pasaron por la estación de Esperanza nos cuentan acerca de la comida que vendían ahí. Siempre nos dicen, es que la comida estaba muy buena, es que el pollo no sé Ajá. qué, es que las gorditas, etcétera. Entonces decidimos que, bueno, eso era parte importante de un viaje en tren Claro. para estas personas y que de alguna forma daba también
otra pieza del rompecabezas de lo que significa la memoria ferroviaria en Esperanza, ¿no? De la cultura ferroviaria en la comunidad. Lo que estamos haciendo es un recetario de estos platillos precisamente, de los Wow, qué padre. tamalitos, las Ajá. gorditas, el pollito, etcétera. Pero el recetario va a ser un libro digital que es un proyecto que está otra vez avalado por el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos, está pues apoyado por ellos. Ujú. Y entonces este proyecto, además de ser un recetario, ahí donde vienen los ingredientes y la forma de preparación de un pollo frito con papas o de unos tamales de harina cernida, Ajá. vienen las experiencias de las mujeres y de los hombres que trabajaron ahí. Fotografías de cuando ellos trabajaron ahí, Ajá. fotografías de sus documentos de identificación, alguno que otro archivo en donde vienen los nombres de las vendedoras, etcétera, como que lo complementamos con ciertos documentos de archivo que se conservan todavía en la comunidad y también con todas estas experiencias y fotografías de las mujeres igual haciendo este mismo ejercicio de regresar o venir de una fotografía del pasado a la fotografía del presente. Es decir, hay mujeres que trabajaron ahí desde que tenían 14 años, 11 años y que ahora son mujeres de casi 80 o más de 80. Tratamos de hacer un comparativo de sus vidas de entonces y de las vidas que tienen ahora, que nos cuenten sus experiencias y bueno, pues que nos digan qué es lo que sienten con respecto a haber trabajado ahí, qué es lo que sienten ahora con la estación o como la ven ahora, qué piensan, qué podrían proponer para la transformación de ese lugar y cómo les gustaría que fuera el lugar en donde viven ahora. ¿Cómo has visto la reacción de la gente? Y que si esto que planteamos, no solo en tu caso, sino a lo mejor hasta en el de cualquier otro proyecto de gestión del patrimonio, de gestión social, de construcción de memoria, si funciona, si sentimos que estamos construyendo algo o no, o sea, a lo mejor ahí pues, sería interesante platicarlo contigo en particular porque creo que tienes como una visión muy clara de lo que están haciendo y a lo mejor a diferencia del el antropólogo que, que es muy optimista en muchos aspectos, pero pocas veces se detiene a evaluar los resultados de sus afanes. Entonces, a lo mejor tú con esta distancia podrías contarnos cómo lo has vivido en la comunidad porque finalmente estás ahí, ¿no? Sí, pues mira, la respuesta que hubo después de la exposición de la Estación de la Esperanza, como todo fue muy variado, ¿no? Hay personas a las que les fascina y otras a las que pues, ni les va ni les Les viene da y igual. otras que lo detestan. Sí, sí. Entonces, suele suceder eso en este tipo de trabajos, pero la mayoría de las personas que estuvieron involucradas, es decir, no solamente quienes entrevistamos, sino pues sus hijos o familiares o personas que los conocen, que vinieron a ver la exposición, estaban, además de entusiasmados, pudieron tener como este espacio de reflexión acerca del espacio que ellos ocuparon en algún momento de la estación, como la conocieron, y del lugar en donde vivieron. Y digo donde vivieron porque la mayoría de las personas que son más jóvenes que estos ferrocarrileros, pues ya emigraron, ¿no? Ajá. Viven en otro país, o viven en otra ciudad, o etcétera, esos espacios y en ese tiempo, ¿no? Eso fue bastante interesante, pero siento que de alguna manera, pues como todo, se les va como olvidando, ¿no? Ajá. Una vez que pasa como el furor de esta emoción de ver al abuelito o al tío, o de acordarse de la estación, o de Ajá. acordarse de la tierra en donde nacieron, pues ya después como que todo vuelve a la normalidad, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, sí, en mi caso, como dices, yo también he sido muy optimista con mis proyectos y he dicho, sí, sí se puede, sí lo voy a hacer, les va a gustar, ¿no? Y a la mera hora nadie te pela. Sí, sí. Entonces, ha sido un poco difícil, en este segundo proyecto ha sido un poco difícil, sobre todo porque, pues muchas veces las personas en la comunidad piensan que pues les quieres quitar sus cosas o que quieres llevarte sus fotos o que Ujú.
o que les vas a preguntar algo y los vas a meter en problemas, o etcétera, ¿no? Ujú. Entonces sí ha sido un poco complicado para quienes no conocieron el antecedente de este nuevo proyecto. Ajá. Es decir, ya una vez que les mostramos que hicimos una exposición en el Museo de los Ferrocarriles, que nuestra intención pues es mantener la memoria viva, que ya cuando explicamos todo este rollo de lo que se trata, entonces ya algunas personas, algunas señoras sobre todo, si nos dicen, sí, ándale, pásenle a mi casa, vamos a platicar. Ajá. Y otras nos dicen, no, yo no quiero, a mí no me molesten con esas cosas, ¿no? Entonces sí hemos visto como diferentes reacciones, pero a mí me llama mucho la atención que quienes reaccionan con interés hacia estas actividades son las personas adultas de entre los 40 y los 60 años, y las personas de la tercera edad que estamos entrevistando o que son familiares de quienes estamos entrevistando. Jóvenes de entre 27, 30 para abajo son muy pocos, ¿no? Realmente son contados los que están interesados en conocer el proyecto, en saber qué es lo que estamos haciendo, en unirse al proyecto. De la comunidad de Esperanza invitamos a una persona joven, él tiene, me parece que tiene 30 años, él es fotógrafo, y lo invitamos a participar. Nos parecía importante involucrar a alguien que vive en la comunidad y a alguien que está todo el tiempo ahí en este proyecto, pues para que se notara, ¿no? Pues que no somos intrusos. O sea, yo misma soy de esa comunidad, aunque no vivo ahí. Pero que, pues bueno, la idea es involucrar a las personas que están en ese contexto todos los días, que es parte de su cotidianidad, pues para que otras personas más jóvenes también se interesen. Sin embargo, ha sido un poco difícil convencer a los jóvenes, ¿sabes? Sí, es otro de los, quizás de los mitos, ¿no? De que la gente joven, necesariamente por ser joven, es mucho más emprendedora, ¿no? Y a lo mejor no es tan así siempre, ¿no? Es como también... No es tan así. No, es complicado convencer a los jóvenes pues de que es un proyecto valioso, que es importante y que sobre todo a ellos de alguna manera les puede, ¿no? Ha sido complicado, sobre todo porque muchos de los jóvenes que viven en la comunidad, quienes tienen la oportunidad de irse a estudiar o de venir a estudiar, por ejemplo, a Puebla, o de irse a otro estado o a otro país incluso, pues no están interesados, ¿no? Es decir, yo trato de ponerme en su lugar y es como, pues yo ya me voy, sí, pues claro. que me importa. Sí, no, es que tiene, sí, tiene que ver con, pues, a lo mejor hasta con lo que para ellos representa justo todo eso que no quieren, ¿no? Que no les gusta, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, es muy común en los ámbitos de la arquitectura, de la conservación, que los arquitectos restauradores, también muy entusiastas, insisten en que la gente conserve sus casas de adobe, ¿no? Cuando realmente va en contra de todo lo que esa familia o esas personas piensan sobre su condición, ¿no? Es decir, y a lo mejor está un poco egoísta de nuestra parte decir es que tú tienes que conservarla porque está en mis libros y yo necesito que esté aquí para que yo la pueda volver a ver dentro de un año que venga. Exacto. O 10 o 20, ¿no? Y no comprendemos que hay un componente de significados en esos inmuebles que nosotros les decimos patrimoniales, que para ellos son negativos, ¿no? O por lo menos son conflictivos de conservar. Entonces, claro, y que son un símbolo de algo totalmente diferente para nosotros, ¿no? O sea, claro, ellos lo entienden de una manera y nosotros lo entendemos totalmente de otra. Fíjate que cuando hicimos la Estación de la Esperanza, la exposición de fotografía, se nos ocurrió llevar a niños a la estación, es decir, tratar de plasmar en las fotos y en una entrevista la perspectiva que los niños tienen de este lugar, ¿no? Para ver cómo reaccionaban cuando llegaban ahí, qué era lo que nos podían decir de la estación. Había chavitos de 12 años, de 13 años, que nos decían, es que yo nunca había venido acá. Ajá. Nunca en la vida. O sea, he vivido siempre aquí en Esperanza. Esperanza tampoco es tan grande. Sí, tampoco está tan grande. Es que yo nunca he venido. No, o sea, sí. La neta nunca me había parado por aquí porque mi mamá dice que es bien inseguro. Y sí es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que es un lugar que está bien oscuro, que está en la orilla del pueblo.
y que pues cualquiera asalta o si asaltan a alguien allá lo van a tirar, o sea, en fin, pasan mil cosas espantosas en ese lugar. Y dice, pues yo para qué voy a ir allá si está inseguro, ¿no? Y los niños pues también, no, pues yo para qué si mi mamá dice que está inseguro, pues mejor no vengo. Es que es justo a eso iba, que eh, a lo mejor muchas veces somos muy objetuales y estamos muy interesados desde la academia, la conservación, desde las escuelas de conservación, en mantener el inmueble, ¿no? Por lo que representa, pero no nos hemos dado cuenta que ya no representa lo que nosotros creemos. Y entonces, quizás el trabajo antes de la totalmente diferentes ahora. claro, y que ¿No? O entonces sea, restaurar el edificio tendrá que ser una consecuencia de la restauración de los significados de ese espacio, ¿no? Entonces, ahí, justo por eso es que me gustaba la idea de platicar contigo, porque creo que a lo mejor ese es el camino, ¿no? O sea, antes de, o quizás a la par, de rasgarnos las vestiduras por el borrachazo y ahí regresamos a lo que nos tiene aquí, ¿no? El borrachazo de la estación de Cuautitlán, más allá de lamentarnos por los muros caídos que al final se pueden restaurar, lo que nos puede servir de pretexto es para preguntarnos qué está pasando con los significados, con los procesos de apropiación de los espacios urbanos en ciertas comunidades que, que tiene como consecuencia esto. Y a lo mejor el trabajo que hay que hacer es más bien más parecido a lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, reconstruir lo que representa de manera positiva para las personas y a lo mejor por ahí puede ser, ¿no? La conservación del edificio será una consecuencia de lo otro, ¿no? exactamente. De hecho, la idea, pues, es precisamente empezar a labrar este camino, ¿no? Que ha sido bastante difícil y a veces tortuoso. ¿Cómo vas a conservar o cómo vas a lograr que se pueda conservar un lugar, un inmueble, un espacio y que además se le reatribuyan algunos valores por parte de la comunidad? Es decir, lo que tú mencionas, pues los valores ahora son totalmente diferentes. Antes era un lugar de trabajo y ahora es un lugar que sirve como refugio para los delincuentes, por de alguna forma llamarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a reasignar valores positivos a un espacio si no tratas de rescatar la memoria que existe detrás de esto, ¿no? Las experiencias que hay atrás de esto? Entonces, una forma de tratar de reasignarle ciertos valores a estos espacios es precisamente conservar en algo las memorias de las personas que trabajaron ahí y que ellos conservan no solamente la memoria de lo que sucedió, sino también conservan la memoria de los valores que añadían a ese Uh-huh. espacio, Sí, ¿no? claro. Ellos lo recuerdan de una forma muy diferente a como lo recordamos pues, los millennials y las personas que somos mucho más jóvenes Sí, y no claro. pudimos conocer ese espacio activo. Entonces eso es importante, empezar a labrar el camino desde ahí, que el patrimonio se empiece a difundir, o lo que nosotros, desde, como dices tú, desde la academia llamamos patrimonio, se empiece a difundir por algo que no se puede ver ni tocar, que pues es la memoria, y sobre todo la memoria afectiva que está eh, implícita en estos espacios. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo y ojalá que entonces la charla sea eh, provocadora de otras iniciativas y provocadora de reflexiones, que es lo que nos gusta de repente hacer en la página, más que la denuncia por sí misma, es más bien la reflexión, ¿no? Y como empezar ¿no? Porque creo que es más útil en términos de lo que pasa. Y pues no sé, ¿nos quieres contar alguna cosa, agregar alguna reflexión o algún comentario que nos cierre a lo mejor lo que hemos platicado? Pues creo que hasta ahora les he contado como todo lo que hemos estado haciendo. Ajá. Hemos continuado trabajando. Ya estamos entrando como en la segunda etapa de nuestro proyecto, que es la fase de la edición de todas estas, pues de todos los videos y de los textos y de las fotografías, en fin, que es también una chamba pues bien pesada, Sí, pero que claro. esperamos que podamos salir virtuosos de esta parte. Te tomo de fotos. Y pues nada, creo que es importante que quienes nos dedicamos a este tipo de proyectos seamos muy reflexivos, básico, para poder emprender algo como esto,
y sobre todo sensibles y abiertos a los contextos de los lugares y de las personas con las que estamos trabajando. El trabajar, me parece que el trabajar en una restauración de un patrimonio edificado, ya sea un edificio colonial o una casa o una estación de tren, tiene que ver no solamente con piedras y con cemento, tiene que ver con la gente, tiene que ver con las personas que le dieron significado y esencia a ese lugar. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Las personas son quienes le dan importancia y significado a los lugares y son quienes les dan las historias que los vuelven relevantes. Claro. Entonces, mi comentario y mi invitación pues es que quienes nos dediquemos a esto seamos muy sensibles y siempre tomemos en cuenta a las personas más que a los objetos. No, gracias a ti, qué chido que ya pudimos platicar y ya nos pudimos conectar y todo. Muchas gracias por el espacio y sobre todo por el interés. Nunca me imaginé que algo que creía que era bastante local Ajá. se pudo haber convertido en algo de interés para otras personas que nunca había visto en mi vida. Sí, Entonces, seguro. eso está muy chido y muchas gracias. Sí, no, al contrario a ti.